Buenas noches. La Asociación de Medicina de Emergencias de Nuevo León les da la más cordial bienvenida a la sesión titulada Hemorragia Postparto. En esta sesión nos acompaña la licenciada en Enfermería y maestra María Cristina Rodríguez Alejo. La licenciada tiene un amplio currículum, el cual les voy a mencionar brevemente. Es enfermera general por la UDEM, licenciada en enfermería por la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tienen un entrenamiento en enfermería obstétrica, es maestra en administración de la calidad y tiene un diplomado en bioética básica. Le damos la bienvenida, maestra, para que nos presente su sesión hemorragia postparto. Muchas gracias, doctora. Gracias por la presentación. Esta noche voy a platicar un poquito de lo que es la hemorragia postparto. Bueno, pues partimos del concepto. Lo que es hemorragia postparto es la pérdida sanguínea estimada mayor a 500 mililitros posterior a un parto vaginal. También la pérdida sanguínea mayor a 1000 mililitros posterior a una cesárea o la disminución del hematocrito del 10%. Obviamente, este concepto frecuentemente es subestimado en la realidad del sangrado, ¿verdad? Como que lo vamos normalizando y después es cuando viene ya el evento hemorrágico. Bueno, es importante partir de la hora de oro. En cuanto a relación de hemorragia postparto, tenemos el tiempo cero. Ahí tenemos obviamente la supervivencia del 100%, pero de ahí vamos restando las posibilidades de supervivencia de 1 a 20 minutos al 60%, de 20 a 60 minutos la supervivencia del 15% y cuando es mayor a 60 minutos la supervivencia es menor al 10%. Este porcentaje de supervivencia contra el tiempo pues obviamente nos habla mucho de que debemos actuar con mucha rapidez, identificando el sangrado. La ventaja que tenemos en este diagnóstico es que visiblemente nos vamos a dar cuenta de inmediato que es un sangrado. Entonces, como no vamos a saber cuánto tiempo lleva sangrando en esa magnitud, pues cada minuto le va restando la posibilidad de no tener una complicación mayor. Bueno, pues la hemorragia postparto, como todos sabemos, es una emergencia obstétrica que complica el embarazo al puerperio el 10% de todos los partos. Esta sigue siendo la principal causa obstétrica de muerte materna. Obviamente cabe destacar que en el tema de COVID, pues nos viene desfasando todos los diagnósticos, sin embargo, como propio diagnóstico obstétrico es de las principales. En el 2015 se informó que era responsable de más de 80,000 muertes maternas en todo el mundo. Esto es bastante, por eso es que a nivel mundial tenemos objetivos muy específicos para estas emergencias y son temas que nos tienen muy preocupados, por lo que debemos tratar con mucha anticipación para evitar llegar a las medidas extremas. Su distribución varía según las regiones con la prevalencia más alta, de 5.1% a 25.7% informada en África, seguida de América del Norte con el 4.3 al 13% y Asia con 1.9 al 8%. La incidencia de la hemorragia también ha ido en aumento del 5.1 al 6.2 en Canadá entre 2003 y 2010, del 2.9% al 3.2 en Estados Unidos entre el 2010 al 2014. Bueno, ya nos habían mencionado el doctor Zamarrón cuál es la etiología, ¿sí? Las principales causas es el tono, tejido, trauma, trombina. Son las 4 T's famosas que vamos a estar revisando en todo momento de una hemorragia obstétrica. Como tono tenemos la atonía uterina, como tejido la retención de placenta y coágulos, como trauma las lesiones cervicales, vaginales o uterinas, esto básicamente en el trabajo de parto. Y la trombina, pues la coagulopatía preexistente o cuando ha sido adquirida en el proceso. El manejo de la hemorragia obstétrica, si nos vamos por tiempos, sabemos que de 0 a 30 minutos, primordialmente, ya sabemos, la regla de oro es establecer el proceso ABC, que es identificar, tratar y trasladar. Estas no las vamos a cambiar por nada. Obviamente vamos viendo en cada uno de los padecimientos el cómo poder actuar y aplicar cada una de estas funciones para que sean identificadas al momento que nosotros activemos un código. Activamos el código para ayuda del equipo multidisciplinario porque sabemos que estas actividades no las vamos a poder hacer solos o el resultado no va a ser tan favorable como el hacerlo en equipo ya con una estructura.
Básicamente es colocar las dos vías periféricas con calibres gruesos. Aquí se recomienda el 14 y el 16 al mismo tiempo, tener las dos vías para poder estar administrando. Sabemos que es volumen lo que requerimos en la hemorragia. La colocación de una sonda Foley, la toma de exámenes de laboratorio. Aquí consideramos los básicos que todos sabemos, VH, TP, TTP, fibrinógeno y las pruebas cruzadas principalmente. La oxigenoterapia también básica. Obviamente vamos a ir viendo de esto en qué parte es la que está comprometida la paciente y es lo que vamos a ir dando el soporte, pero básicamente en los primeros 30 minutos son estos primordiales para poder tener una respuesta rápida. Recordemos, los minutos avanzan y restan posibilidades a la paciente. Soluciones cristaloides. Continuar el manejo farmacológico con uterotónico y masaje uterino. Recordemos también que el masaje uterino pues ha tenido un desplazamiento aquí, por la parte que nosotros sabemos que comentaba también el doctor Zamarrón, ¿verdad? Y mantener la temperatura. Sabemos que son pacientes que van a manejar hipotermia, entonces hay que mantener también la temperatura de la paciente. Es bien importante estarla vigilando, manejar esas sábanas térmicas, colchones, lo que tengamos en la institución para controlar esta temperatura de nuestra paciente. Aquí es bien importante mantener la presión arterial media por arriba de 60-90 milímetros de mercurio, una diuresis de 30 mililitros por hora, lactacidemia menor a 2, un pH mayor a 7.4, la hemoglobina por arriba de 7 gramos y la corrección hidroelectrolítica. Esos son fundamentales lo antes posible en un periodo menor de 30 minutos. De 30 a 60 minutos por las maniobras de contención ya vamos a pasar a otro nivel que son más el tema quirúrgico, el pinzamiento de uterinacea, balón de Bakri, sutura de Billinch. Y dentro del control vascular pues tenemos las ligaduras de las uterinas, de las hipogástricas y la embolización, obviamente esto médico. Sin embargo, el médico va a poder reaccionar teniendo el equipo que requiere. Aquí es importante que enfermería estemos siempre un paso adelante en la parte de ir viendo cómo va evolucionando nuestra paciente, qué material, equipo y medicamento vamos a requerir, dependiendo de lo que vayamos identificando en nuestra paciente. Continuar con soluciones, el uso de transfusiones con sangre, proteína, precipitado, factores de coagulación. El uso de aminas vasoactivas, examen de laboratorio cada 30 minutos con gases arteriales, importantísimo. Y en cuanto a todo lo que ya teníamos de mantener la presión, diuresis, el pH, la corrección hidroelectrolítica, más evitar la coagulopatía dilucional. Recordemos que es importantísimo que sabemos que para poder revertir la hipotensión, pues vamos a querer estar administrando líquidos, pero es importante evitar la coagulopatía y el edema agudo de pulmón también, que vamos a comprometer a la paciente de un padecimiento a otro. La presión venosa de 8 a 12 milímetros de mercurio, plaquetas mayores a 75,000, TP y TTP, e INR menor a 1.5. A los 60 minutos, obviamente, cuando ya vimos que ninguna de todas las acciones que ya tenemos normadas no ha funcionado, se va a manejar la histerectomía. Esta es la última de las opciones que tenemos para manejar al paciente. O sea, debemos evitar en lo posible, pero sabemos que esa puede ser ya la última de las opciones. Es como decir, ya no tienes otra, pues esa es la que le va a salvar la vida, es a ese nivel. El packing abdominal y el empaquetamiento con compresas. Continuar con hemoderivados. Ya estamos en esta fase donde seguimos con el uso de aminas vasoactivas, exámenes de laboratorio cada 30 minutos, seguimos con los gases arteriales y continuar con un monitoreo continuo en terapia intensiva. Obviamente aquí estamos trabajando todo el equipo completo en un ideal equipo multidisciplinario. Ya debiéramos tener las funciones y un equipo en donde esté incluido banco de sangre y así nosotros ya debemos de estar preparados. Las guías nos dicen por ahí que es importante que cuando ya estamos en una parte avanzada, pues obviamente lo menos que puedes hacer es administrar el paquete globular, ¿verdad? Porque es lo único que nos va a revertir ahí la descompensación. El equipo de respuesta inmediata obstétrica. Vamos a volver a retomar. Esto lo vamos a manejar en los 3 diagnósticos de hipertensión, en el de hemorragias y en el de sepsis. La enfermera, brazo izquierdo, monitoreo hemodinámico. Esta es básica también. Nuestra enfermera, ella siempre va a estar evaluando el estado general de la paciente, su apariencia,
evaluación de pérdidas transvaginales evidentes, datos de hipoperfusión tisular. Es bien importante que desde que vemos a la paciente con un sangrado, ahí no vamos a detenernos, ahí no tenemos líneas delgaditas entre que si es urgencia o no. Estamos visiblemente ahí sangrado y no me voy a esperar a ver si está en el amarillo o si parecía verde con amarillo o rojo. O sea, yo creo que cuando estamos viendo el sangrado, ahí ya tenemos que estar actuando, ¿sí? Recordar que el tiempo es valioso en una paciente con una hemorragia. Tomar y valorar los signos vitales. Aquí lo importantísimo es la presión arterial, la temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria y oximetría. Realizar procedimientos invasivos como es la sonda Foley. Aquí recordemos que hay que, para poder estar cuantificando la diuresis y saber cómo está evolucionando la paciente, las acciones que nosotros estamos haciendo en conjunto con todo el equipo, visiblemente hay que estar monitoreando la diuresis. Entonces, por eso es importante desde inicio colocar la sonda, asistir en la instalación del catéter venoso central, colocar la cánula nasal y mascarilla facial, y pues forma parte del equipo para la entrega del paciente al servicio correspondiente. Entonces, obviamente, aquí vamos a ir viendo, dependiendo cómo evaluamos a nuestra paciente, qué actividades son las que nuestra paciente está requiriendo, y tener como quiera todo listo para que en caso de que nos cambiara la condición, actuar de inmediato y no tener de último minuto estar preparando cosas o estar pensando si le debo poner, debo administrar tal solución o tal medicamento. Recordar, la caja rosa, roja y carro de paro son básicos en este padecimiento. La enfermera B o brazo derecho circulatorio es la persona que va a canalizar la vena o permeabiliza los accesos venosos. Sí, recordemos, tenemos que encontrar accesos venosos gruesos, ¿sí? Vamos a estar pasando mucho volumen. Es importante no tener problema ahí ni de flebitis, ni de ninguna complicación a causa de nuestro catéter. Obviamente ahí vamos a aprovechar para la toma de muestras de laboratorio, la toma de glucometría capilar básica también en este tipo de pacientes. La administración de medicamentos es importantísimo. Llevar ese control de lo que le vamos a administrar dependiendo de la evolución. Colocar un vendaje de miembros pélvicos, responsable de la vigilancia del estado neurológico y responsable de administrar hemoderivados. Aquí también es importante, cuando administramos hemoderivados, si es una emergencia, sabemos que nos puede llegar la paciente al área de urgencias, al área de hospital, en la consulta, la paciente puede estar en la farmacia e iniciar, o posiblemente ella no nos diga que ya había empezado con un sangrado, porque en un puerperio pensamos que el sangrado es normal. Siempre estamos pensando que es normal. La paciente también no ve el momento en que aumenta la cantidad hasta que ya empieza a sentirse, a tener sintomatología, ¿verdad? Aquí es importante también el tema de administrar hemoderivados siempre, tener las pruebas cruzadas, y en el caso de la emergencia absoluta, pues considerar el tipo negativo como dentro de la urgencia, y en su defecto lo positivo, ¿sí? La enfermera C o circulante, ella es la responsable de la preparación de medicamentos solicitados, provee el material de curación para procedimientos de urgencia como es colocación del balón de Bacri o ligaduras de arterias uterinas, en conjunto con la enfermera quirúrgica. Aquí es importantísimo. Dentro de las cajas rosas, rojas, o que manejemos ya sea en las áreas obstétricas o en las de emergencias generales, el tener ya todo listo, porque sabemos que sí se ocupa cierto instrumental muy específico que nos va a apoyar a esta terapia. Preparar soluciones, y es el responsable de manejar el carro de paro y la caja roja, que obviamente tenemos que saber exactamente cómo está distribuido para que cuando es una emergencia también de nosotros depende la organización de los materiales y que no se nos vayan a pensar que no tenemos, cuando sabemos que eso siempre se está revisando para tener todo el material que se requiere. La enfermera de o administrativa es la responsable de llevar a cabo el registro y control de los medicamentos, soluciones y hemoderivados administrados en la paciente. Ella va a realizar los registros clínicos, obviamente tener todos los datos completos, llevar a cabo el control de tiempos, colocar brazalete de identificación y de alergias, efectuar ficha de identificación, realizar la hoja de evaluación inicial de enfermería, supervisión y llenado correcto de hoja de registro clínico, es el registro de eventos obstétricos de enfermería en coordinación con el equipo médico.
sobre todo el registro oportuno de tiempos y los horarios. Aquí todo esto recordar que es valioso porque es cuando vamos a saber qué tipo de medicamentos hemos administrado o cuando se nos inestabiliza el paciente, saber qué medicamentos no podemos combinar, ¿verdad? Eso es bien importante. Dentro del contenido de la caja roja, recordemos que es obligatorio tener los medicamentos, los que son de refrigeración, la oxitocina de 5 unidades, la ergometrina de 0.2 miligramos, carbetocina, que es el onactene de 100 microgramos. Estos van a estar siempre en refrigeración. Entonces, hay que saber que tenemos la caja roja donde tenemos materiales, medicamentos y el anexo, que es los medicamentos en refrigeración que estén, obviamente estos también siempre los tenemos que estar revisando, que estén en refri y vigencia y que siempre tengamos en stock el misoprostol y pues también manejar el balón de Bacri, que es básico para ese tipo de tratamientos. El manejo farmacológico de la hemorragia postparto tenemos como número 1, pues obviamente todos los que estamos aquí sabemos que se maneja la oxitocina como número 1 y sabemos que posterior a un nacimiento siempre vamos a utilizarla en un plan de líquidos, ¿verdad? Y posterior manejamos el otro plan con sus 20 unidades de oxitocina, sus 10 unidades, dependiendo. Las 10 que serían intramusculares posterior cuando una vez detectamos la hemorragia y que ya no tiene su planecito, las 5 unidades en bolo, estas van IV directas en bolo, y de 20 a 40 unidades en 250 mililitros de solución salina, infusión IV diluidos en solución de 500 a 1000 en una hora. El segundo medicamento que tenemos es el metilprostaglandinas, que es el carboprost, que son 250 IM o intramiometrial. Este se puede repetir cada 15 minutos hasta un máximo de 2 miligramos, que serían 8 dosis. La única contraindicación que tiene por ahí relativa es el asma. La carbetocina, que son 100 microgramos IM o IV en un minuto. Este muestra reducción de sangrado secundario también en cesárea, pero no en partos de bajo riesgo. La otra opción que tenemos es el misoprostol. Este vamos a utilizar de 400 a 800 microgramos. Inicio de efecto más rápido con administración oral o sublingual. Esto también nos funciona mucho. De 800 a 1000 microgramos, efectos prolongados, duración con administración rectal. Aquí hay una alta incidencia de pirexia. La ergonovina, que es nuestra quinta alternativa, tenemos de 0.25 IM o IV y puede ser repetido cada 2 horas. Aquí está contraindicado en pacientes hipertensos. Ya lo habíamos visto con la licenciada Marta Rodríguez, que sí tenemos que tener mucha precaución. Por eso es bien importante que tengamos todos los datos y antecedentes de nuestras pacientes para saber qué tipo de medicación podemos manejar. Incluso nosotros estar preparados para poder trabajar en conjunto con ginecólogo y nuestros compañeros de todo el equipo. Y también los pacientes que utilizan medicamentos retrovirales. El factor 7 recombinante, hay hospitales que sí los manejamos, otros no lo manejamos, pero saber que esta es otra opción que tenemos. Este ha sido usado en mujeres con hemorragia postparto masiva, pero en número limitado de estudios. Y es necesario evaluaciones adicionales. No se recomienda de rutina, pero saber que existe y los hospitales que cuentan con ello, pues darle el uso correcto, ¿verdad? Esta es la tabla que ya nos había comentado el doctor Zamarrón, pues la meta que tenemos es una presión arterial media que sea mayor a 65 milímetros de mercurio, una frecuencia sobre una tensión arterial sistólica menor a 0.8 y una disminución mayor al 20% del lactato. La exploración de útero, canal vaginal y cervix, porque recordemos otra vez las 4 T's. Estas son súper importantes para poder identificar el sangrado, ¿sí? Del tono, pues el manejo quirúrgico conservador o embolización radiológica de arterias uterinas y considerar la hipertensión obstétrica dentro de este hallazgo. El trauma, la reparación de desgarro cervix o vagina y descartar la ruptura uterina como dentro de las complicaciones mayores. En cuanto a tejido, es revisar cotiledones de placenta, revisión instrumentada de cavidad uterina y la tromina, la corrección de plaquetas y tiempos de coagulación. Obviamente aquí la enfermera tiene que tener muy claro cuál sería su intervención en cada uno de estas identificaciones para
estar listos con el material, el equipo, el instrumental que vamos a utilizar y tenerlo a la mano para que en cuanto se tome una decisión, no nos retrase la ubicación de los materiales, que no sea por la complicación porque no tengamos un material o que no tengamos completo todo lo que requerimos para dar una atención. La clasificación del choque hipovolémico. Tenemos aspectos como la pérdida de volumen, presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, diuresis por hora, estado de conciencia y los datos de perfusión tisular. Cuando tenemos un paciente compensado, los datos de perfusión tisular es normal, el estado de conciencia es normal, la diuresis por hora son 30 mililitros por hora, la frecuencia cardíaca es por abajo de 100 latidos por minuto y la presión sistólica por arriba de 90 milímetros de mercurio y una pérdida de 750.000 que equivale al 10 al 15%. Cuando es leve, hay palidez, por eso es importante que cuando vemos a nuestra paciente veamos los datos de perfusión, porque desde aquí ya podemos ir identificando los factores que nos pueden ir marcando la pauta si el inicio del manejo de la paciente es más conservador o tiene que ser muy agresivo para evitar una máxima complicación. En el caso del choque hipovolémico leve, el dato de perfusión tisular es palidez, el estado de conciencia está normal o agitada, la diuresis es de 20 a 25 mililitros por hora, la frecuencia cardíaca es de 100 a 120, presión arterial sistólica es de 80 a 90 y la pérdida de volumen es de 1000 a 1500 mililitros, que equivale a un 15 a 25%. En moderado, los datos de perfusión tisular tenemos palidez, obviamente va a presentar hipotermia y diaforesis, va a estar agitada, va a presentar diuresis por hora de 5 a 15 mililitros por hora. Si se fijan, ya la diuresis está disminuyendo y estamos teniendo ahí por ahí algún compromiso. Frecuencia cardíaca de 120 a 140, vamos viendo ya la taquicardia va en aumento. La presión arterial sistólica de 70 a 79 y tenemos una pérdida de volumen de 1500 a 2000 mililitros, que equivale a un 25 a un 35%. Y cuando ya es severo, y la línea delgada entre lo irreversible, es la palidez, hipotermia, retardo del llenado capilar. Y el estado de conciencia, pues, es una paciente que puede estar letárgica o inconsciente. Una diuresis que puede ser menor a 5 mililitros por hora, es una paciente que ya no está orinando. Una frecuencia cardíaca mayor a 140 y la presión arterial sistólica puede ser menor de 70. La pérdida de volumen, aquí estamos hablando que tenemos 2000 mililitros, que equivale a 35-40% de pérdida. Es una paciente que tenemos que actuar todo el equipo. Obviamente el ginecólogo ya, o el médico que esté de responsable ya está tomando medidas muy agresivas para poder tener un mejor pronóstico con esta paciente, porque sabemos que ya hay mucho compromiso. Y por eso para nosotros es súper importante ubicar todos estos datos en la paciente cuando nos llega a un área de urgencias o que la vemos, como les digo, nos puede llegar por una sintomatología o puede estar por otra consulta o puede ser un acompañante de algún otro paciente o puede venir con su bebé por otro tema, pero si la paciente la empezamos a identificar, entonces saber en qué parte la estamos encontrando y poder actuar con tiempo. Recordemos que el tiempo es valioso. Bueno, dentro de lo quirúrgico tenemos la técnica de SEA. Este es el pinzamiento vaginal de las arterias uterinas, una técnica eficaz en el control de la hemorragia obstétrica, actúa de manera de torniquete conteniendo la pérdida hemática. Va a dar tiempo al clínico para asegurar el efecto de maniobras dirigidas al control de la hemorragia o traslado. Obviamente el doctor ya está tomando tiempo para ya avanzar en otro paso, dependiendo de en qué nivel de severidad y compromiso tenemos con nuestra paciente con hemorragia. El taponamiento uterino es otro de los procedimientos utilizados, que puede ser con gasas o con balones de látex o silicón. Estos pueden ser transitorios o definitivos, se deben mantener por 24 a 48 horas y se utiliza junto a uterotónicos y antibióticos de amplio espectro. Este balón de Bakeri es un taller que vamos a tener en un par de semanas. Los invitamos para que nos acompañen y podamos hablar un poquito ya más de las dosis, poder ver cómo vamos a actuar en equipo y cómo debemos tener todo listo y cómo funciona el balón de Bakeri, qué efecto va a hacer
y cómo le va a apoyar a todo el equipo en la toma de las decisiones y que los pronósticos sean mucho mejores. Dentro del manejo quirúrgico también están las ligaduras de arterias hipogástricas. Estas disminuyen el flujo sanguíneo hacia el útero vía vasos ilíacos internos, que son los hipogástricos. Se desarrolla con menos frecuencia. Es una técnica difícil, generalmente reservada para cirujanos experimentados en el procedimiento. Esto sí es muy importante que sepan realizarlo. La ligadura bilateral de arterias uterinas, esta es la sutura O'Leary. Procedimientos rápidos de desarrollar. Se puede utilizar sutura similar en vasos uterováricos. Y la técnica Billich, esta sutura proporciona presión por compresión del cuerpo uterino y disminución del sangrado. Obviamente estas son técnicas que los médicos pues deben dominar muy bien para tener las alternativas a la hora que se requiera con la paciente correcta, ¿verdad? Vamos a seguir con el tema de las medidas de seguridad. Obviamente aquí debemos manejar el apego a guías de manejo institucionales. Es bien importante conocer o incluso revisarlas para ver si estamos actualizados y apegarnos a este tipo de guías. Es importante el apego a metas internacionales de seguridad del paciente. En estas emergencias es importante que todos estemos muy conscientes de que nuestra paciente se convierte muy vulnerable. Entonces necesitamos apegarnos a las medidas de seguridad y hacer todo lo que hacemos regularmente en un hospital, aun y que sea una emergencia dentro de los tiempos establecidos, ¿verdad? Los tiempos de respuesta del personal deben ser 3 minutos. Estamos actuando, obviamente quien lo identifica es desde el minuto 0. Prevención de eventos adversos. Sabemos que con toda la urgencia vamos incrementando los posibles eventos, entonces estar muy conscientes de que todas las actividades que realizamos llevan riesgo, pero lo que vamos a hacer es hacerlo de la misma forma segura que lo haríamos con una paciente en un área obstétrica o en una hora hospitalaria, si no fuese obstétrica, como lo hacemos habitualmente. Disponer de recurso físico, humano, material y tecnológico para la atención. Es bien importante que sí le pongamos atención y tener disponible todo lo que se requiera, considerando todas las posibilidades para dar la atención a los pacientes. Aquí también nosotros recomendamos el aspecto ético, médico y legal en la documentación. Es importante todos los registros en horarios, tipos de medicamentos, cuántas dosis, en cuántas ocasiones se los administramos, quienes colaboramos en la emergencia, que sí sepamos que nuestro paciente, cómo empezó su diagnóstico, cómo termina, cómo es toda nuestra intervención, y que todo este expediente pueda ser transmitido al área que lo va a estabilizar, ya sea una terapia intensiva, un área de hospitalización, dependiendo de la condición en la que nuestra paciente está respondiendo ante nuestra atención como equipo. El marco normativo, pues tenemos las 10 de prácticas clínicas de emergencia obstétrica. La NOM 007 es para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio del recién nacido. La NOM 004, que es la del expediente clínico. La NOM 206, que es de atención a los servicios de urgencias. La NOM 019 para la práctica de enfermería que regulan y homologan la atención prioritaria al binomio. Y la 016, que establece características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Esta normatividad es la que manejamos para las 3 emergencias, tanto de hipertensión como de hemorragias y de sepsis, básicamente. Y pues no sé si alguien tenga alguna pregunta. Es un tema que podemos manejarlo súper extenso. Se propuso por parte del doctor Abel y su equipo el poder tener un taller. Obviamente esto, así como lo platicamos, digo, toda la gente que está aquí está en un área de obstetricia o ha tenido su intervención en el área obstétrica, entonces sabemos que las posibilidades de que presentemos una complicación como ese tipo son muchas y que seguramente todas son hemorragias en algún grado desde leve hasta severa, pero sí es importante estar preparados para reaccionar ante la emergencia.